Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a arrancar con la clase 3, en los que vamos a empezar a ver el tema logaritmos. Para arrancar, vamos a empezar viendo qué es un logaritmo, y en la clase de hoy vamos a tratar de manejar el concepto de logaritmo y ver algunas cosas simples de cómo podemos hacer para calcular un logaritmo, más o menos ver cómo funcionan los logaritmos, ¿sí? Y después de eso, en la próxima clase, ya vamos a empezar a ver un poco en cómo lo vamos a usar, las propiedades que tiene y algo más. La idea de hoy es familiarizarnos un poco con el concepto, ¿sí? No es que sea nada complicado, pero es algo nuevo. Entonces, la idea es tratar de ver cómo hacemos para familiarizarnos. Bueno, arranquemos. A ver, básicamente lo que tenemos que ver es la definición para arrancarlo. Es algo que sí o sí lo tenemos que arrancar con la definición. Y la realidad es que ahora cuando les ponga la definición de logaritmos va a parecer una cosa horrible, pero van a ver que no es para nada difícil de usar. A ver, esta es la definición de logaritmo. Vamos a explicarla paso por paso para que se entienda más o menos qué significa. A ver, ¿cómo leemos esto? Esto significa que el logaritmo en base a db va a ser igual a c. Significa que a elevado a la c me tiene que dar b, ¿sí? Repito, esto significa logaritmo en base a de b es igual a c. Lo que significa es, si se fijan, que un número elevado a otra cosa, o sea, acá tenemos una potencia, ¿sí? Es igual a b. A ver, este a recibe el nombre de base, ¿sí? Fíjense dónde está acá también, base. B va a ser lo que llamamos argumento del logaritmo, ¿sí? Y C es el resultado. Ahora vamos a ver cómo se usa. Por ahora es una definición que parece fea y que no les enseñé todavía cómo usarla. ¿Qué significan estas cosas que están acá? Bueno, esto ustedes lo saben. Esto significa que A tiene que ser un número real positivo. Y además, A no puede ser 1. Entonces, por ejemplo, A puede ser 5. A puede ser 3 medios. A puede ser raíz de 2. Pero no puede ser menos 3, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ser positivo, ¿sí? Y 1 tampoco. Y B, acuérdense dónde está B. Acá está B, ¿sí? B es el argumento y tiene que ser positivo. ¿Puede ser 1? Sí, B puede ser 1, pero no puede ser negativo, ¿sí? Bueno, 0 tampoco, porque, digamos, acá dice que tiene que ser positivo, ¿sí? Acá les aclaré cómo se lee. El logaritmo en base a de b es igual a c. Así lo vamos a leer. Y ahora vamos a tratar de entender un poco qué es el concepto, cómo se usa el logaritmo, ¿sí? Vamos a verlo con un par de ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos que calcular el logaritmo en base 3 de 9. Bueno, piensen en la definición. Logaritmo en base 3, ven que está acá abajo, de 9. ¿Es igual a qué? Bueno, tómense 2 minutos para pensar a qué yo tengo que elevar 3 para que me dé 9. Bueno, lógicamente lo tengo que elevar ¿a cuánto? A 2. Porque 3 al cuadrado es igual a 9. Bueno, simplemente eso significa el logaritmo. Si a mí me dan el logaritmo en base 3 de 9, es a cuánto tengo que elevar este numerito que está acá para que me dé esto que está acá. Tan simple como eso. La definición parece fea, pero es muy fácil de entenderlo. Avancemos con más ejemplos. La idea de hoy es que con ejemplos entendamos cómo se usa el logaritmo, ¿sí? Por ejemplo, el logaritmo en base 4 de 64. La idea de esto es, vamos a ver 9 ejemplos, por eso acá tenemos 9 lugares, ¿sí? Cada uno va a tener algún plus
agregado como para que no sean todos iguales, ¿sí? Vamos a ir viendo distintos casos. Ustedes les recomiendo que hagan es, a medida que van apareciendo los logaritmos, pongan pausa, trátenlo de hacer ustedes, ¿sí? Así le agarramos la mano a este tema. Volvemos. Logaritmo en base 4 de 64. Bueno, ¿qué es lo que tengo que buscar yo para encontrar el resultado de esto? ¿A cuánto tengo que elevar 4 para que me dé 64? 4 al cubo, 4 por 4 por 4, 64. ¿Sí? Eso es lo que significa el logaritmo. Vamos con otro. El logaritmo en base 1 de 64. Bueno, lo que yo me tengo que preguntar es ¿cuánto tengo que elevar 1 para que me dé 64? Hay dos formas de darse cuenta de esto. La primera es, tratémoslo de pensar. A ver, 1 elevado a qué me da 64. Bueno, a nada, ¿sí? Porque si yo el número 1 lo quiero elevar a algo, a lo que sea, ¿qué me va a dar? 1 al cuadrado, 1. 1 al cubo, 1. ¿Sí? Siempre me va a dar 1. Entonces no hay ningún número, ¿sí?, que yo lo use para elevar el 1 y que me dé 64. Esa es una forma de pensarlo. La otra forma de pensarlo es acordarse la definición del logaritmo. Si no se la acuerdan, retroceden en el video, anótensela en un papel, ¿sí?, para empezar a agarrarle la mano. La definición decía que la base no podía ser 1, acuérdense, no, tenía que ser un número positivo y distinto de 1. Bueno, acá la base es 1, entonces esto no existe. ¿Está bien? Vamos con otro ejemplo. A ver, el logaritmo en base 2 de un medio. Bueno, a ver, tratemos de pensarlo. ¿A cuánto tengo que elevar 2 para que me dé un medio? Esa es la pregunta que tengo que hacer. Y siempre pregúntense eso, ¿sí? Elevar la base para que me dé el argumento. Bueno, a ver, 2 a la que me dé un medio. Y tiene que ser un número negativo, porque lo que tengo que hacer es darlo vuelta, ¿sí? Bueno, entonces si lo pienso, 2 a la menos 1 me va a dar un medio, ¿no? Entonces el resultado de ese logaritmo es menos 1. Bueno, de acá sale algo importante. El resultado de un logaritmo puede ser un número negativo. Con eso no hay ningún problema. Lo que no puede ser un número negativo es la base y el argumento, ¿sí? El resultado tranquilamente puede ser un número negativo. Con eso no va a haber ningún problema. Avancemos. Acá tenemos el logaritmo en base 3 de un noveno. Bueno, es muy parecido al anterior, ¿no? Yo digo, ¿qué puedo hacer? Bueno, tengo que agarrar pensando en que el 3 aquí lo puedo elevar para que me dé un noveno. Si 3 lo elevo a la menos 1, ya se tendrá que dar cuenta que de alguna manera darlo vuelta. Si 3 lo elevo a la menos 1, me queda un tercio. Entonces, si 3 lo elevo a la menos 2, me va a quedar un tercio elevado al cuadrado, o sea, un noveno. Bueno, ahí lo encontré, entonces eso es menos 2. Otro ejemplo. El logaritmo en base 16 de 16. ¿Qué es lo que tengo que pensar yo acá? ¿A cuánto tengo que elevar 16 para que me dé 16? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Digo, ¿a cuánto tengo que elevar 16 para que me dé 16? Bueno, claramente a 1. Y de acá sale algo reinteresante. Si un logaritmo que yo quiero calcular tiene la misma base que el argumento, el resultado va a ser 1. Es decir, que el logaritmo en base 7 de 7 es 1. En general, el logaritmo en base A de A es 1. Vamos con otro ejemplo. Logaritmo en base 2 de 0. Piénsenlo bien. Dos formas. De nuevo como lo anterior. ¿A cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 0? Bueno, a mí no se me ocurre nada para elevar el 2 para que dé 0. Yo creo que ustedes tampoco.
Porque si yo hago a los 2 a la 0, ¿qué me da? 1, o sea, no lo logré. Bueno, esa es una forma de pensarlo y ver que no hay ningún número al que yo pueda elevar el 2 y me dé 0. La otra forma es agarrar y acordarse de la definición. La definición que decía que b no puede ser un número negativo ni cero. O sea, b, el argumento, tiene que ser un número positivo. ¿Cero es positivo? No. Por lo tanto, este logaritmo no existe. ¿Sí? Siempre acuérdense de esas cosas de la definición. Igual, si no se lo acuerdan, lo pueden pensar y ya está. Vamos con el siguiente. Logaritmo en base 23 de 1. ¿Qué me tengo que preguntar? ¿Cuánto tengo que elevar 23 para que me dé 1? Bueno, eso lo había puesto como un recordatorio, ¿sí? En la primera clase. No se lo pueden olvidar. Bueno, un número distinto de 0 elevado a la 0, ¿qué me da? 1. O sea que 23. ¿Cuánto lo tengo que elevar para que me dé 1? A 0. Y de ahí sale otra cosa importante que me tengo que acordar del logaritmo. Si yo tengo el logaritmo en base lo que sea de 1, siempre va a ser 0. ¿Sí? Porque para que el argumento de 1, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? La base elevarla a 0. Digamos, logaritmo en base 5 de raíz de 5. Bueno, este es un poquitín más complicado por ahí de pensar al principio hasta que uno le agarra la mano. Pero si ustedes lo piensan, acuérdense que tener esto, sin tener la raíz de 5, es lo mismo que tener 5 a la 1 medio. ¿Sí? Eso está en el PowerPoint de la primera clase. ¿Sí? Una raíz la podíamos expresar como un exponente racional. Esto lo podría escribir como 5 a la 1 medio. Entonces, yo lo que me tengo que preguntar es, ¿a cuánto tengo que elevar 5? Acá, este 5. ¿A cuánto tengo que elevar 5 para que me dé raíz de 5? O dicho de otra forma, ¿a cuánto tengo que elevar 5 para que me dé 5 a la 1 medio? Y bueno, básicamente a la 1 medio. ¿Sí? ¿Está bien? Lo repito. La base la elevo a la 1 medio. ¿Qué significaba? 5 a la 1 medio. 5 a la 1 medio era lo mismo que raíz de 5. Si eso no se lo acuerdan, lo pueden repasar en el PowerPoint de la clase. Uno más. A ver, el logaritmo en base 6 de 6 a la séptima. Bueno, la idea acá es que no hagan 6 a la séptima y vean. Va a dar un número que no tengo ni idea cuál es, pero después ustedes van a tener que ver a cuánto tengo que elevar 6 para que me dé ese número y complicado. Traten de mirarlo así como está. Fíjense, parece un juego de palabras esto, pero si uno lo piensa, es ¿a cuánto tengo que elevar 6? ¿A cuánto tengo que elevar 6 para que me dé 6 a la 7? Repito, ¿a cuánto tengo que elevar 6 para que me dé 6 a la 7? Bueno, a 7. ¿Sí? 6 elevado a la 7, ¿qué me da? 6 a la 7. ¿Bien? Y eso va a ser otra propiedad importante. Nosotros tenemos el logaritmo base a de a al algo. Bueno, el resultado de eso va a ser ese algo. ¿Sí? De nuevo, no necesito que se lo acuerden, por eso no se los estoy escribiendo como una propiedad. ¿Sí? Lo que quiero es que lo piensen y van a ver que esto no representa ninguna dificultad, ¿sí? Darse cuenta de eso. Y por último, para terminar esto, porque ya se está haciendo un poco largo, cuando la base de un logaritmo es el número 10, se puede no escribirlo, y eso lo van a ver en muchos lugares, de hecho no la escribimos, y directamente ponemos esto que está acá. Si yo leo solamente la palabra logaritmo y acá algo, o sea, logaritmo de A, es lo mismo que decir un logaritmo en base 10 de A. ¿Sí? El logaritmo en base 10 es un logaritmo muy importante, muy usado, y por eso directamente no ponemos la base, ¿sí? Lo acortamos escribiendo menos. ¿Bien? A ver, para que lo relacionen con algo, es como la raíz cuadrada.
Cuando la raíz es una raíz cuadrada, o sea, lo que tenemos de índice es un 2, no ponemos ese 2. Directamente escribimos el simbolito de raíz y ya está. Bueno, acá es lo mismo. Cuando les aparezca solamente log A, es lo mismo que decir logaritmo en base 10 de A. Por ejemplo, si nos dicen el logaritmo de 100, en realidad acá lo que me están diciendo es el logaritmo en base 10, que acá no está escrito, de 100. Que sería preguntarse a cuánto tengo que elevar 10 para que me dé 100. ¿Está bien? Bueno, a ver, esto puede llegar a parecerles difícil, pero es hasta que se familiarizan con el concepto, ¿sí? Una vez que tienen el concepto claro de cómo funciona el logaritmo, de hecho, practican un par de logaritmos y ya enseguida la agarran la mano, no va a ser nada difícil calcular este tipo de logaritmos, ¿sí? No todos los logaritmos los podemos calcular a mano, y eso es lo que vamos a ver la siguiente clase, la siguiente no, la otra, de cómo hacer para ver cómo calcular logaritmos cuando no salen directamente a mano como estos fáciles que estuvimos viendo ahora. Entonces, la idea es que agarren, para que le agarren la mano, fíjense en los que están en esa tablita que agarramos de ver en esa diapositiva, fíjense si los pueden hacer solos, y después en la guía van a tener un par más para practicar, ¿sí? Y la idea de esta clase es agarrarle la mano a cómo funciona un logaritmo, que después lo vamos a usar para ver propiedades y ecuaciones. Bueno, por hoy esto es todo lo que necesito que sepan. Vamos a seguir en la próxima clase. Chao.